Había un hombre que temía dormir, no por pesadillas, sino por lo contrario, porque cada noche, al cerrar los ojos, algo despertaba, algo más antiguo que su nombre, más salvaje que su moral, más real que su vida diurna. En el sueño, él no era quien creía ser, era más, o menos, o completamente otro. Una madrugada despertó temblando, no de miedo, sino de reconocimiento. Acababa de verse a sí mismo como realmente era, no un ser fijo, sino una corriente de fuerzas en constante lucha. En el sueño había peleado, amado, destruido y creado sin pedir permiso a su conciencia. Y al despertar comprendió algo perturbador. Quizá el sueño era más honesto que la vigilia. Nietzsche también soñaba, y en sus sueños encontró algo que la filosofía despierta nunca le mostró: la voluntad de poder en estado puro, sin censura moral, sin filtros racionales, sin disfraces sociales. Solo la fuerza bruta de la vida queriendo más vida, creando, destruyendo, transformándose sin cesar. Pero había un problema. La filosofía occidental había declarado a los sueños como territorios sin valor. Ilusiones, fantasías, desvaríos de una mente cansada. Nada que mereciera atención seria. Y así, el único lugar donde el ser humano era completamente libre fue reducido a ruido neuronal sin sentido. Nietzsche veía esto con horror. Porque si los sueños no importan, entonces la mitad de tu vida no importa. Un tercio de tu existencia, las horas que pasas soñando, se convierte en tiempo perdido, en paréntesis vacío entre dos días productivos. Como si cada noche murieras un poco y cada mañana resucitaras sin haber aprendido nada de esa muerte. Pero él sospechaba lo contrario. Que en el sueño sucede algo crucial, que allí, cuando el vigilante racional se duerme, emergen fuerzas que durante el día están reprimidas. Deseos que no te atreves a reconocer, poderes que tu moral censura, verdades que tu identidad social no puede admitir. El sueño, decía Nietzsche, es el laboratorio secreto de la existencia. El lugar donde la vida experimenta consigo misma, donde prueba versiones de ti que nunca serán, donde ensaya tragedias que quizá evites, donde libera violencias que la civilización contiene. No es escape de la realidad, es su fundación invisible. Y aquí viene lo peligroso. Si eso es verdad, entonces controlar los sueños es controlar la fuente del poder. Por eso las religiones siempre temieron a los soñadores. Por eso las ideologías totalitarias persiguieron a quienes soñaban diferente. Porque quien sueña fuera del orden establecido está creando mundos alternativos. Y los mundos alternativos son revoluciones esperando suceder. Aquel hombre que temía dormir finalmente entendió. No temía los sueños, temía su propio poder. Porque en el sueño descubría que podía hacer cualquier cosa, hacer cualquier cosa, crear cualquier cosa. Y esa libertad absoluta aterrorizaba más que cualquier pesadilla. Porque con ella venía una pregunta imposible. Si puedes ser cualquier cosa, ¿por qué elegiste ser esto? Nietzsche no hablaba de la voluntad de poder como concepto abstracto. La veía como fuerza viva, pulsante, operando en cada nivel de la existencia. Desde la célula que se divide hasta el imperio que se expande. Desde el niño que aprende a caminar hasta el artista que rompe con tradiciones. Todo es expresión de esa voluntad fundamental: crecer, transformarse, imponerse, crear. Pero durante el día, esa voluntad está domesticada, educada, civilizada. Aprendiste a querer solo lo correcto, a desear solo lo aceptable, a luchar solo por lo apropiado. Tu voluntad original fue tallada, limada, ajustada hasta caber en los moldes sociales.
Y así caminas por el mundo como versión reducida de lo que podría ser. Entonces llega la noche. El vigilante social se duerme. Las máscaras caen. Y en ese vacío de control emerge la voluntad de poder en su forma más cruda. Los sueños no son aleatorios. Son tu fuerza vital hablando sin censura, mostrándote lo que realmente quieres, lo que realmente temes, lo que realmente eres debajo de las capas de persona civilizada. Por eso los sueños son perturbadores. No porque sean falsos, sino porque son demasiado verdaderos. Te ves traicionando, matando, amando, creando, destruyendo sin las restricciones morales que durante el día te definen. Y al despertar prefieres olvidar. Porque recordar sería admitir que llevas dentro fuerzas que tu identidad consciente no puede integrar. Nietzsche te pregunta, ¿y si esas fuerzas no son enemigas? ¿Y si son simplemente energía bruta, esperando dirección? El problema no es que tengas dentro dragones, es que no aprendiste a montarlos. Entonces los reprimes de día y te aterrorizan de noche. Pero siguen ahí, creciendo en la oscuridad, alimentándose de tu negación. La voluntad de poder en los sueños habla un idioma anterior al lenguaje. No usa palabras, usa imágenes. No argumenta, muestra. No explica, simboliza. Y ese idioma es más antiguo que cualquier civilización. Es el lenguaje del cuerpo, de los instintos, de las fuerzas que existían antes de que existiera la moral. Cuando sueñas que vuelas, no es solo fantasía. Es tu voluntad de trascendencia expresándose. Cuando sueñas que caes, no es solo miedo. Es tu intuición de peligro real intentando advertirte. Y cuando sueñas con monstruos persiguiéndote, no son absurdos. Son aspectos de ti mismo que rechazaste y ahora regresan buscando integración. Nietzsche llamaba a esto el símbolo viviente. Los sueños no representan nada. Son algo. Son la voluntad de poder ensayando realidades, probando estrategias, procesando experiencias, reorganizando fuerzas internas. El sueño es trabajo, no descanso. Es el taller nocturno donde se forja lo que serás mañana. Y la tragedia moderna es que perdimos la capacidad de leer ese idioma. Nos enseñaron a despreciar los símbolos, a confiar solo en la lógica, a valorar únicamente lo que puede explicarse con palabras. Entonces nuestros sueños hablan y hablan, pero ya no escuchamos. Seguimos soñando, pero ya no aprendemos de los sueños. Esto no es pérdida menor. Es castración existencial, porque si no puedes leer tus sueños, no puedes conocer tu propia voluntad de poder. Vives guiado solo por tu mente consciente, que es apenas una fracción de lo que eres. El resto, la mayoría de tu fuerza vital, permanece en la sombra, actuando sin tu conocimiento, dirigiéndote sin tu consentimiento. Nietzsche advertía, quien ignora sus sueños, está ignorando sus propios cimientos. Construyes tu vida sobre fuerzas que no conoces. Y después te sorprendes cuando todo se derrumba sin razón aparente. Pero la razón estaba ahí, susurrando cada noche en símbolos que nunca aprendiste a descifrar. Después de Nietzsche vino Freud. Y con Freud, una revolución parcial. Los sueños volvieron a importar, pero solo como síntomas. Se convirtieron en evidencia de neurosis, expresiones de traumas, señales de enfermedad. El sueño recuperó relevancia, pero perdió poder. Ya no era creación, era patología. Nietzsche habría odiado esto, porque él no veía los sueños como síntomas de lo que está mal, sino como manifestaciones de lo que está vivo. No expresiones de enfermedad, sino de fuerza. Incluso los sueños más oscuros, más violentos, más perturbadores, son vida intentando expresarse,
no muerte buscando destruir. Pero la psicología moderna necesitaba clasificar, diagnosticar, curar. Entonces tomó los sueños y los metió en cajas: complejo de Edipo, ansiedad reprimida, trauma no resuelto. Todo explicable, todo tratable, todo reducible a causas identificables. El misterio se convirtió en mecánica. La fuerza se volvió síntoma. Y con eso vino la censura más sutil, la interpretación obligatoria. Ya no podías simplemente soñar. Tenías que entender qué significaba tu sueño según el marco teórico aprobado. El símbolo fue traducido al concepto. La imagen fue explicada con palabras. Y en esa traducción algo esencial se perdió. Porque los símbolos no son códigos esperando descifrarse. Son realidades que existen en su propia dimensión. Cuando sueñas con fuego, el fuego del sueño es tan real como cualquier otro fuego. Quema, transforma, ilumina. No representa nada. Es fuego onírico, con su propia sustancia, sus propias leyes, su propio poder. Nietzsche entendía esto. Por eso hablaba de los sueños como otro tipo de realidad, no como reflejo deformado de esta. Los sueños son un mundo paralelo, donde las reglas son diferentes pero no menos válidas. Donde puedes volar no porque desafíes la gravedad, sino porque allí la gravedad funciona diferente. Pero la ciencia moderna no podía aceptar esto. Necesitaba que los sueños fueran epifenómenos, productos secundarios de la actividad cerebral, ruido neuronal sin sustancia propia. Porque aceptar que los sueños son reales en su propio nivel sería abrir una puerta demasiado peligrosa, la puerta a otras dimensiones de lo real. Y con esa negación vino la pérdida de poder. Porque si tus sueños son solo síntomas o ilusiones, entonces no tienen autoridad sobre tu vida. Puedes ignorarlos, suprimirlos, olvidarlos sin consecuencia. Pero si son manifestaciones de tu voluntad de poder más profunda, ignorarlos es ignorar tu propia fuente de energía. Nietzsche veía esto como castración cultural. Una civilización que corta el acceso a la mitad de la experiencia humana, que declara ilusoria la vida nocturna para concentrarse obsesivamente en la diurna. Como si solo fueras real cuando estás produciendo, consumiendo, funcionando según el sistema. El resto del tiempo simplemente no existes. Pero la voluntad de poder no desaparece porque la ignores. Se manifiesta de otras formas, en ansiedades inexplicables, en compulsiones repetitivas, en síntomas físicos sin causa aparente. Todo lo que no procesas en el sueño regresa distorsionado en la vigilia. La censura nunca funciona, solo deforma. Y aquí está la ironía cruel. Mientras más niegas tus sueños, más te controlan. Porque se vuelven subterráneos, operando desde las sombras, dirigiendo tus decisiones sin que lo notes, saboteando tus planes sin que entiendas por qué. La fuerza que no integras se convierte en enemiga interna. Imagina un lugar donde puedes experimentar sin consecuencias físicas, donde puedes morir y renacer, traicionar sin culpa, amar sin compromiso, destruir sin pérdida material. Un espacio donde todas las posibilidades coexisten y puedes probarlas sin riesgo irreversible. Ese lugar existe. Se llama sueño. Nietzsche veía esto con claridad asombrosa. Los sueños son el laboratorio existencial de la humanidad. Allí ensayamos versiones de nosotros mismos que nunca manifestaremos. Probamos estrategias que quizá usaremos. Procesamos experiencias que no terminamos de comprender. Es simulación, pero simulación real. Piensa en lo que sucede en tus sueños. Enfrentas situaciones imposibles y encuentras soluciones creativas.
Tu mente produce narrativas complejas sin esfuerzo consciente. Generas mundos enteros con sus propias lógicas internas. Todo esto sin la limitación de las leyes físicas o las convenciones sociales. Esto no es casual. Es la voluntad de poder en modo de exploración. Buscando caminos, probando fuerzas, expandiendo territorios. El sueño es donde tu poder crece sin las restricciones del mundo material. Es gimnasio invisible donde entrenas músculos que no sabías que tenías. Por eso los grandes creadores siempre valoraron los sueños. Científicos que resolvieron problemas en sueños. Artistas que vieron sus obras completas antes de crearlas. Inventores que soñaron dispositivos que después construyeron. No porque los sueños predigan el futuro, sino porque allí la mente trabaja sin censura. Nietzsche lo llamó el pensamiento liberado. Cuando duermes, tu razón crítica se apaga, y con ella todas las limitaciones que te impone. O esto es imposible, y aquello no tiene sentido. Lo otro contradice lo establecido. En el sueño, todo es posible. Y esa posibilidad es semilla de lo que después crearás en la vigilia. Pero hay más. Los sueños también procesan lo que no pudiste procesar despierto. Esa conversación que te perturbó, ese evento que no entendiste, esa emoción que reprimiste. Durante la noche, tu mente vuelve sobre eso, lo examina desde ángulos imposibles, encuentra conexiones que la lógica diurna no vería. Es como si tuvieras dos sistemas de procesamiento. Uno diurno, lógico, secuencial, consciente, limitado. Otro nocturno, simbólico, simultáneo, inconsciente, expansivo. Y ambos son necesarios. El diurno para operar en la realidad social. El nocturno para mantener contacto con la realidad más profunda. Nietzsche advertía que la civilización moderna está destruyendo el equilibrio entre ambos. Sobrevaloración de lo racional a costa de lo onírico. Sobreestímulo de día, supresión de noche. Pantallas brillantes hasta el sueño, ruido mental constante. Y el resultado, sueños fragmentados, superficiales, amnésicos. Cuando dejas de soñar profundamente, dejas de procesar profundamente. Te conviertes en acumulador de experiencias no digeridas. Trauma sobre trauma, confusión sobre confusión, estímulo sobre estímulo. Tu sistema se satura y eventualmente colapsa en formas que llamas ansiedad, depresión, agotamiento, pero el laboratorio onírico no se rinde fácilmente. Sigue intentando funcionar. Por eso los sueños se vuelven más intensos cuando estás bajo estrés extremo. Es tu sistema de supervivencia profunda activándose, tratando de procesar lo que tu vigilia no puede manejar. Los sueños no son lujo, son necesidad biológica y existencial. Y Nietzsche te desafía. ¿Qué pasaría si trataras tus sueños con la misma seriedad con que tratas tu vida despierta? ¿Y si mantuvieras un diario onírico tan riguroso como tu agenda diaria? ¿Y si aprendieras el idioma de los símbolos con el mismo esfuerzo con que aprendiste idiomas extranjeros? ¿Quién podrías ser si integraras completamente ambas dimensiones de tu existencia? Pero Nietzsche no proponía escapismo. No te decía, quédate en los sueños. Le decía algo más radical. Trae el poder del sueño a la vigilia. Aprende a soñar despierto. No como fantasía que te desconecta de lo real, sino como fuerza que transforma lo real. Porque hay diferencia entre soñar dormido y soñar despierto. El sueño nocturno es involuntario, caótico, incontrolable. Pero el sueño despierto, la visión creativa, la imaginación dirigida, la voluntad consciente de crear nuevas realidades, ese es poder puro. Es voluntad de poder completamente despierta.
Mira a los que cambiaron el mundo. Todos fueron soñadores despiertos. Vieron realidades que no existían y las manifestaron. Einstein imaginando viajes a la velocidad de la luz. Jobs visualizando computadoras que aún no existían. Gandhi soñando una India libre cuando parecía imposible. No fantasías pasivas, visiones activas que doblaron la realidad. Nietzsche llamaba a esto crear valores, no aceptar los valores heredados, sino soñar nuevos valores y vivirlos hasta que se vuelvan reales. Es el acto supremo de poder, no solo adaptarte al mundo, sino reimaginarlo y reconstruirlo según tu visión más profunda. Pero esto requiere algo que la mayoría no tiene: coraje onírico. El coraje de soñar contra lo establecido, de imaginar lo que todos dicen imposible, de mantener una visión cuando toda evidencia la contradice. Porque antes de que algo nuevo exista en el mundo, debe existir en el sueño de alguien. Y aquí está el peligro que los poderes establecidos siempre entendieron. Los soñadores son revolucionarios en potencia. Porque quien puede imaginar un mundo diferente ya no está completamente controlado por el existente. Su mente habita dos realidades, la que es y la que podría ser. Y esa dualidad es semilla de transformación. Por eso las dictaduras siempre persiguieron a los soñadores. Quemaron libros que contenían sueños diferentes. Encarcelaron artistas que soñaban libertades no permitidas. Censuraron visiones que amenazaban el orden. Porque entendían algo que Nietzsche sabía: controlar la imaginación es controlar el futuro. Pero la imaginación no puede ser completamente controlada, porque nace de la voluntad de poder misma. Y esa voluntad es imparable. Se reprime, se deforma, se demora, pero no se destruye. Siempre encuentra formas de manifestarse. A veces en arte, a veces en revolución, a veces en silencio, hasta que llega su momento. Nietzsche te dice: eres más poderoso soñando que obedeciendo. Porque cuando obedeces, solo perpetúas lo que ya es. Pero cuando sueñas genuinamente, cuando imaginas con toda tu fuerza vital, estás creando futuros. Y los futuros, una vez soñados con suficiente intensidad, comienzan a existir. Esto no es misticismo, es mecánica existencial. Cada gran cambio en la historia humana empezó como sueño en la mente de alguien. La democracia fue sueño antes de ser sistema. La ciencia fue sueño antes de ser método. Los derechos humanos fueron sueño antes de ser ley. El sueño precede siempre a la manifestación. Y tú tienes ese poder, ahora mismo. La capacidad de soñar realidades que aún no existen y trabajar para manifestarlas. No es magia. Es la forma más básica en que funciona la creación humana. Imaginas, crees, actúas, manifiestas. El ciclo eterno de la voluntad de poder, transformando posibilidad en actualidad. Pero la mayoría no usa ese poder, porque les enseñaron que soñar es perder tiempo, que lo práctico es ajustarse a lo real, que la fantasía es infantil y el adulto debe aceptar las cosas como son. Esa es la gran mentira, la gran castración. La forma más efectiva de mantener el poder concentrado en quienes ya lo tienen. Al final, Nietzsche no te pide que duermas más. Te pide que despiertes completamente. Pero ese despertar incluye integrar lo onírico, no negarlo. Porque estar verdaderamente despierto es estar consciente de ambas dimensiones. La vigilia y el sueño, lo material y lo simbólico, lo actual y lo posible. El ser humano promedio vive a medias. Despierto a medias, soñando a medias, ni completamente presente en la realidad, ni completamente libre en el sueño.
atrapado en un estado intermedio donde no habita plenamente ningún mundo. Y así pasa toda su vida sin realizar su potencial completo. Nietzsche veía esto como la tragedia moderna. Gente con inmenso poder latente que nunca se manifiesta porque no aprenden a integrar sus fuerzas nocturnas con sus acciones diurnas. El día cancela lo que la noche reveló, y la noche borra lo que el día construyó. Sin puente entre ambos, sin integración, sin síntesis. Pero hay otra posibilidad. Aprender a ser el puente. Traer la lucidez de la vigilia al sueño y el poder del sueño a la vigilia. Soñar sabiendo que sueñas. Actuar sabiendo que creas. Vivir como si cada momento fuera simultáneamente real y maleable, fijo y fluido, dado y elegido. Esto es lo que Nietzsche llamaba el gran mediodía. No un momento del día, sino un estado de conciencia. Cuando luz y sombra se encuentran sin negarse. Cuando lo racional y lo instintivo bailan juntos. Cuando tu voluntad de poder opera sin censura, pero con dirección. Consciente, pero no reprimida. Libre, pero no caótica. Y te pregunta, ¿qué serías capaz de crear si vivieras así? Si cada día trajeras a la realidad algo de lo que soñaste la noche anterior. Si cada noche procesaras lo que viviste durante el día, si mantuvieras un diálogo constante entre tus dos mitades, negociando, integrando, sintetizando, no serías el mismo. Serías exponencialmente más poderoso. Porque estarías usando tu capacidad completa, no solo la mitad diurna que la sociedad valora. Tendrías acceso a fuentes de creatividad, intuición y fuerza que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Aquel hombre que temía dormir finalmente encontró paz. No porque dejara de soñar, sino porque aprendió a usar sus sueños. Cada símbolo nocturno se convirtió en guía diurna. Cada pesadilla en advertencia útil. Cada visión en proyecto por realizar. Ya no desperdiciaba un tercio de su vida durmiendo. La usaba para forjarse. Nietzsche no escribió un tratado sobre los sueños, pero sembró las semillas para entenderlos como lo que realmente son, manifestaciones puras de la voluntad de poder. El lugar donde tu fuerza vital se expresa sin pedir permiso, sin moral que la juzgue, sin sociedad que la limite, sin identidad que la defina. Y esa expresión libre es necesaria, porque durante el día te controlas tanto que te olvidas de lo que realmente eres. Te ajustas, te adaptas, te limitas hasta caber en los espacios permitidos. Pero la noche recuerda. El sueño restaura contacto con tu poder original. Te muestra quién serías si no tuvieras miedo. La pregunta final que Nietzsche te deja no tiene respuesta fácil. ¿Qué harías si pudieras vivir con la misma libertad con que sueñas? Si tus días tuvieran el coraje de tus noches. Si tu vigilia manifestara lo que tu sueño ensaya. ¿Serías el mismo o finalmente serías tú? Porque quizá la mayor censura no viene de afuera. Viene de ti mismo. Del miedo a tu propio poder, del terror a descubrir que siempre fuiste capaz de mucho más, que los límites que creías reales eran solo sueños de impotencia, y que despertar verdaderamente significa dejar de soñar pequeño. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es un despertar dentro del despertar. Una invitación a recuperar el poder que entregaste. A soñar de nuevo, pero esta vez despierto. A crear realidades que los dormidos llaman imposibles. El teatro secreto donde nace el poder te está esperando. ¿Entrarás?